A pesar de ostentar el título de depredador dominante en las aguas calmadas, un cocodrilo no se le podría asignar una privilegiada posición perpetua como destacado ganador, frente al ataque sorpresa, quedando en ocasiones derrotado en el momento y lugar menos esperado, dejando un final de lo que sucede cuando te metes con los oponentes equivocados. Los babuinos tienen una destacada organización, que basa su principio en la sociabilidad, que remarca en el grupo, llamados tropas, pudiendo incluir a un generoso número de individuos, con una jerarquía social muy estructurada, y donde el poder de dirección estará comandado por un matriarcado, es decir por las hembras dominantes. Los babuinos habitan en diversas regiones de África, pero incluso en algunos lugares de Arabia, distribuyendo su presencia en diversos hábitats, desde la sabana hasta la selva tropical, adaptándose así a la perfección y sobreviviendo, gracias a la interacción social, que les permite enfrentar con mayor asertividad los grandes retos para lograr sobrevivir en la naturaleza salvaje. Una característica distintiva de estas bestias es su alimentación omnívora, la cual tendrá una amplia gama de manjares, como las frutas, vegetales, insectos, pero incluso pequeños mamíferos, y para alcanzar su objetivo, deberán utilizar una variedad de vocalizaciones y gestos. Para poder coordinar entre sí, esta comunicación incluirá gruñidos, chillidos y movimientos faciales. Los babuinos tienen unas bolsas en las mejillas, llamadas también como cheek pouches, un generoso espacio que les permitirá almacenar alimento temporalmente, para luego comérselo más tarde, y la esencia de su naturaleza hace que apliquen una crianza comunitaria, donde no solo la madre estará ahí para cuidar a su cría, sino varios serán los adultos, quienes custodiarán a las crías, reforzando así la integridad de cada uno de sus miembros. Pero será muy importante que los jóvenes babuinos aprendan las lecciones básicas al observar a los adultos, asimilando los comportamientos y habilidades, para que ellos próximamente lo conviertan en destacadas destrezas, para lograr sobrevivir en un entorno constantemente cambiante, y donde el peligro reinará a sus anchas. Pero la manera más eficaz de fortalecer los lazos en familia será a través del acicalamiento mutuo, llamado también como grooming, una acción muy importante para estas bestias. Detalle básico, que permitirá el fortalecimiento de los lazos dentro de la tropa y aparte, será el punto de inicio que ayudará a mantener a todos con una buena higiene. Pero pese a que los babuinos están sumamente adaptados al medio que les rodea, desarrollando colmillos fuertes y muy poderosos para protegerse de los depredadores, siempre habrán individuos que caerán en la trampa de un cazador de la naturaleza, y un cocodrilo sabe que aventurarse dentro de su hábitat será un grave desafío para una potencial presa, que tras beber un poco de agua de su fuente, podría guardar equivalencia el salvajemente riesgo de ser atrapado en segundos. Quedando retenido el babuino por las fauces del cocodrilo, sin haber recibido la sentencia final, siendo así un básico momento en la que los machos de la tropa se organizarán bajo la danza que proyecta la cooperación estratégica, no medido y menos proyectado por el gran reptil, que subestimó a la presa y con mayor razón a los oponentes equivocados, que le dejarán bien en claro al enemigo lo poderoso que puede llegar a ser cada una de las mordidas en tropa, dejando un sabor amargo captado crudamente en cámaras. Dejando la escena una gran lección, que básicamente será la supervivencia de un integrante, que llegaría a ser, gracias a la cooperación o apoyo mutuo, lo que en definitiva marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso del rescate, lo que demuestra así que los babuinos saldrán al ataque,
no solo como luchadores valientes, sino que su principal fortaleza estará basado en su notable inteligencia, que se entrelaza en masa, para encontrar solución al repentino ataque, que les hizo actuar por instinto y en una fracción de segundos. Suscríbete al canal si te gustó el contenido, deja tus impresiones en el apartado de comentarios y también déjate atrapar, por lo que nos traerá la naturaleza salvaje en breve. Hasta la próxima.